Por tanto, el conocerse a sí mismo, cada uno ve cuánto imprescindible es esto para aquel que quiere unirse con la luz increada celeste, por el cual autoconocimiento, el Dios acostumbra conceder su compasión a los orgullosos y prejuiciosos, a través de muchas caídas, es decir, dejándoles caer de manera justa en algún defecto, por el que creen que se pueden proteger, para que conozcan su propia debilidad, y ya no confiar en sí mismos en absoluto. Pero, este medio, tan miserable y forzoso, Dios no acostumbra a utilizarlo siempre, sino solo cuando los otros medios, los más libres, como mencionamos, no provocan al hombre este reconocimiento de sí mismo, porque entonces concede al hombre caer en errores tanto mayores como menores, según sea mayor o menor su orgullo y reputación que tiene acerca de sí mismo. Por lo tanto, donde no hay absolutamente ningún orgullo y ninguna reputación o consideración de sí mismo, igual que ha ocurrido en la Virgen María, allí igualmente no hay ninguna caída. Entonces, tú cuando caigas, corre inmediatamente con tu humilde logismos pensamiento, reflexión, hacia la humilde gnosis conocimiento, de ti mismo, y con oración persistente pide de Dios que te conceda la verdadera luz increada, para conocer tu insignificancia y nimiedad y no confíes en ti mismo en absoluto si deseas no caer nuevamente, y especialmente en un error mayor y más perjudicial. Capítulo A3 La esperanza y la confianza en Dios. Es muy necesario en esta guerra que no confiemos en nosotros mismos, como hemos dicho. Sin embargo, si solo nos desesperamos, es decir, si expulsamos, solo, toda convicción y confianza en nosotros mismos, seguramente, o huiremos o seremos vencidos, y así seremos dominados y atrapados por los enemigos. Por eso, junto con la completa abnegación de nosotros mismos, también es necesario tener plena confianza y esperanza a Dios, esperando, de hecho, solo del todo bien, toda ayuda y victoria. Porque, como de nosotros mismos, donde no somos nada, pues, no esperamos nada más que caídas y derrotas, por las que no debemos tener ninguna confianza en nosotros mismos por completo, y de esta manera sin duda disfrutaremos de Dios cada victoria, tan pronto como armemos nuestro corazón con una esperanza viva en Él, y recibiremos su ayuda de acuerdo con el Salmo que dice, en Él tuvo esperanza mi corazón y fui ayudado, Sal 27,7. Esta esperanza junto con la ayuda, podemos conseguirla por 4 razones. A. Porque pedimos de un Dios que es omnipotente o todopoderoso, que puede hacer lo que quiera y a continuación puede ayudarnos a nosotros también. B. Porque pedimos de un Dios que realmente es infinitamente sabio, conoce todo con absoluta perfección y, por lo tanto, conoce todo aquello que nos conviene para nuestra sotiría, redención, sanación y salvación. C. Porque pedimos esta ayuda de un Dios, quien al ser infinitamente bondadoso y con una agape, amor, energía increada, y voluntad que no se pueden describir, está siempre preparado para darnos de un momento a otro toda la ayuda que nos hace falta para la victoria espiritual completa de nosotros o de nuestro sí mismo, tan pronto como corremos en sus brazos con esperanza firme y estable. ¿Y cómo es posible que ese buen pastor nuestro, quien corría 33 años buscando la oveja perdida, quedándose ronco de tanto gritar, que caminó en un camino duro y espinoso, que derramó toda su sangre y dio su vida, cómo es posible, digo, que no gire sus ojos ahora hacia este cordero que corre detrás suyo con anhelo, gritándole y rogándole? ¿Y cómo puede no escucharlo y no ponerlo en sus hombros divinos, haciendo fiesta junto con todos los ángeles del cielo? Y si el Dios nunca cesa de buscar con gran esmero y amor, para encontrar, según la parábola, la perdida dracma, moneda griega, el pecador sordo y el ciego, ¿cómo puede ahora abandonar a aquel que, como la oveja perdida, grita y llama a su propio pastor? ¿Y quién va a creer alguna vez que el Dios, que está tocando siempre el corazón del hombre, deseando entrar en el interior y cenar, según el libro del Apocalipsis dándole sus carismas, cuando el hombre le abre la puerta y le invita, él mismo debería hacer de sordo y no permitirle? 12. Los logos del Apocalipsis son, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo, Apoc 3,20. D. Cuarto método o manera para obtener uno esta ayuda y esperanza en Dios, es correr con su memoria a la verdad de las divinas escrituras, las cuales en tantas partes indican claramente que aquel que tuvo esperanza en Dios nunca ha quedado desamparado, avergonzado y sin ayuda. Observad las antiguas generaciones y reflexionad, ¿quién se ha confiado a Dios y se ha avergonzado? Sirach 2,9, 13.
Por eso aquel rey Agaro, mientras restauró aquel icono de nuestro Señor hecho a mano, encima de la puerta de entrada a la ciudad de Edesa escribió estas palabras: Cristo Dios, el que tiene esperanza en ti no fracasa nunca. Así que, hermano mío, ármate con estas 4 armas, métodos o maneras. Y comienza la obra y la lucha para vencer, y seguro que a través de ellas, obtendrás no solo la esperanza total y firme a Dios, sino también tu desesperanza, desconfianza completa en ti mismo, sobre la cual no dejo de recordarte también en este capítulo, que tienes mucha necesidad del conocimiento de ella, porque en el ser humano la confianza de sí mismo está tan arraigada y de una manera tan fina y sutil que generalmente vive escondida en el interior del corazón, nos autoengaña y nos parece que no confiamos en nosotros mismos y tenemos esperanza a Dios. Por tanto, para alejarte, tanto como puedas, de esta vana consideración y reputación, y trabajes la falta de confianza en ti mismo y la esperanza a Dios, es necesario e importante que preceda la idea o el pensamiento de tu debilidad antes que el pensamiento de la omnipotencia de Dios, y nuevamente, con estos 2 pensamientos juntos deben preceder a todas praxis, acciones nuestras. Capítulo A. 4. ¿Cómo puede alguien conocer si trabaja con la desconfianza en sí mismo y la plena confianza a Dios? A menudo, algunos osados y presumidos creen que no se fían de sí mismos y toda su esperanza y convicción la tienen en Dios, pero no es así. Y esto se demuestra por el resultado de su decadencia y caída cuando sucede. Pues, si sufren y se entristecen profundamente por su decaída y, de alguna manera se decepcionan y desesperan y creen que de ahora en adelante pueden hacer el bien, esto es una señal segura de que antes de su decaída creían en sí mismos y no a Dios. Y si su sufrimiento y desesperación son grandes, está claro que tenían mucha fe en sí mismos y poca en Dios, porque el que no confía mucho en sí mismo y tiene esperanza en Dios, cuando recaiga, no se extraña tanto ni sufre ni tampoco se entristece en exceso, ya que conoce que esto le ocurre por la debilidad del sí mismo y la poca esperanza que tiene en Dios. De hecho, entonces desconfía más del sí mismo y con más humildad confía más en Dios, odiando más que nadie los pasos perversos y desordenados que son la causa de su decaída con un gran dolor pacífico y sereno. Por la tristeza en Dios, y así por supuesto que obtiene desconfianza en sí mismo, pero persigue a sus enemigos hasta la muerte con mayor valentía, coraje y determinación. Estas cosas que he dicho, deseo que las piensen algunos que se consideran virtuosos y espirituales, quienes cuando caen en algún defecto, no pueden ni quieren encontrar la paz, y algunas veces tratando de liberarse del gran sufrimiento, dolor y molestia que están pasando a causa de su excesivo amor a sí mismos, únicamente por esto corren inmediatamente a su Padre espiritual, al cual principalmente tenían que haber ido antes para ser lavados de la contaminación del pecado y tomar fuerza contra el sí mismo con el divino misterio de la metania confesión. Arrepentimiento e introspección. Capítulo A. 5. El error que cometen muchos creyendo como virtud la pusilanimidad. En relación con esto, muchos se engañan al pensar que la pusilanimidad y la tristeza excesiva son virtudes que los acompañan después del pecado, sin darse cuenta de que éstas provienen de un oculto orgullo y prejuicio o superstición que han cimentado su esperanza y confianza en sí mismos y en sus propias capacidades y fuerzas. Porque estos, creyendo en sí mismos de que son algo en cierto sentido, se volvieron demasiado confiados y, al enfrentar la prueba de la caída, se dan cuenta de que no tienen ningún poder, se atormentan, se extrañan y se sienten perdidos, como si estuvieran viendo algo nuevo. Así que, al ver que han caído y que su base, es decir, en sí mismos, en la que habían depositado su coraje y esperanza ha fallado, sienten desánimo y se desesperan. Pero esto no sucede en una persona humilde, que pone su esperanza, ánimo y coraje solo en Dios, sin tener ninguna esperanza en sí mismo. Por eso, cuando cae en cualquier tipo de error, incluso si siente dolor y tristeza, no se atormenta ni se extraña ni se desespera, tampoco se desanima. Porque conoce que esto le ha ocurrido debido a su propia miseria y a la debilidad de sí mismo, la que conoce muy bien con la luz y energía increada de la verdad. Capítulo A. 6. Otras experiencias por las que se obtiene la desconfianza en uno mismo y fomentan la confianza en Dios. Dado que toda la fuerza por la que vencemos a nuestros enemigos nace de la desconfianza en uno mismo y de la esperanza en Dios, es necesario, hermano mío, que te suministres de estas noticias y enseñanzas, para que adquieras esta fuerza con la ayuda de Dios.
Ten en cuenta con certeza que ni todas las virtudes, ya sean naturales o adquiridas, ni todos los dones o carismas otorgados gratuitamente, ni todo el conocimiento de las sagradas escrituras, ni el tiempo que has trabajado con Dios y te has acostumbrado a su servicio. Nada de todo esto te ayudará a cumplir la voluntad divina si no elevas tu corazón a Dios, aunque en todas las cosas hermosas y agradables a Dios que debemos hacer, en todos los peligros que debemos evitar, y en cada cruz que debemos llevar según su voluntad. Si, digo, nuestro corazón no es elevado por una ayuda especial de Dios y no se fortalece para realizarlos, como el Señor dijo, sin mí no podéis hacer nada. Juan 3:15 de la tarde. Así que, debemos tener esta firme determinación durante toda nuestra vida, en todos los días, horas y momentos, de que de ninguna manera ni por ningún logismos, pensamiento simple o unido con la fantasía, podremos confiar y tener esperanza en nosotros mismos. En cuanto a la esperanza en Dios, cerca de lo que te dije en el capítulo 3, debes saber que no hay nada más fácil para Dios que vencer a tus enemigos, tanto a los pocos como a los muchos, tanto a los antiguos y fuertes como a los jóvenes y débiles. Por tanto, una psique, alma aunque esté cargada de pecados, aunque tenga todos los defectos del mundo, aunque esté tan contaminada que uno no podría imaginar, aunque haya probado y utilizado todos los medios y luchas para dejar el pecado y hacer el bien, incluso no ha podido nunca obtener ni una pequeña porción de bien, y, de hecho, avanzó aún más profundamente en el mal. A pesar de todo esto, no debe parar nunca de tener la esperanza en Dios, ni debe abandonar nunca las armas y las luchas espirituales, sino que debe luchar siempre con valentía y coraje. Porque debes conocer que en esta guerra invisible nunca pierde aquel que no cesa de luchar y tener esperanza en Dios, quien nunca deja de ayudar a sus guerreros, a pesar que algunas veces permite que queden heridos. Por lo tanto, que cada uno luche, porque de esta guerra depende y se sostiene todo. Y el remedio médico, curativo está preparado y efectivo para ser dado a los guerreros que buscan a Dios y su ayuda, con esperanza firme. Porque en un momento que menos lo esperan desaparecerán sus enemigos, tal y como se ha escrito, el guerrero de Babilonia perdió su fuerza y poder, Jeremías 51:30. Capítulo A. 7. Cómo debemos instruir nuestro nus para protegerle de la ignorancia. Si la desconfianza en nosotros mismos y la esperanza en Dios, tan necesarias en esta guerra, se mantienen aisladas, no solo no venceremos, sino que caeremos en muchos males. Por esta razón, junto con esta se necesita también ejercicio, práctica, que es la tercera cosa que hemos mencionado al principio, y que se debe hacer primero con el nous, espíritu de la psique, y con la voluntad. Con el nous debemos protegernos de la ignorancia, la cual es muy adversa al nous, debido a que le oscurece, le embota y le impide a la gnosis, conocimiento de la verdad que es su propio objetivo. Por eso, es necesario ejercitar el nous de modo que se convierta lúcido y limpio para poder discernir aquello que nos hace falta para la catarsis, purgación y sanación de nuestra psique, alma de los pazos y embellecerla con virtudes. Esta lucidez del nous, podemos obtenerla de dos maneras. La primera y más necesaria es la oración, con la que rogamos al Espíritu Santo que se digne derramar su divina luz increada y energía en el interior de nuestros corazones, que por supuesto, lo hará, si realmente pedimos únicamente a Dios, si hacemos su santa voluntad y sometemos todo a la consulta y el consejo de nuestros padres experimentados y espirituales. La segunda manera o modo es el ejercicio constante de reflexión profunda y estudio de las cosas, para que con ello podamos conocer qué cosas son buenas y qué son malas, no como las juzgan erróneamente los sentidos y el mundo, sino tal y como las juzga el Logos correcto y el Espíritu Santo, es decir, la verdad de las Escrituras inspiradas divinamente y de los padres y maestros de nuestra Iglesia, que son portadores del Espíritu Divino y de la divina energía y luz increadas. Porque cuando esta reflexión y estudio se hace correctamente y adecuadamente, entonces nos permiten conocer claramente que deberemos considerar nada, cero, vanas y falsas todas aquellas cosas que ama y busca de varias maneras este mundo corrupto, falso y ciego. En otras palabras, los honores, el hedonismo, los placeres y la riqueza de este mundo no son nada más que vanidad y muerte espiritual de la psique, alma, y que los desprecios, calumnias e insultos que el mundo nos inflige, causan en nosotros verdadera gloria y que las aflicciones nos traen alegría. Con perdonar a nuestros enemigos y hacerles el bien, es magnanimidad y una de las mayores similitudes con el Dios, pues despreciar el mundo es más poderoso que ser el gobernante del mundo entero.
La disposición a obedecer es un acto de mayor magnanimidad y valentía que someter y mandar a grandes reyes. Puesto que el conocimiento humilde de nosotros mismos debe ser preferido más que todas las grandezas de las ciencias, y el vencer y mortificar nuestras voluntades y apetitos por muy pequeños que sean, es digno de mayor elogio que combatir y vencer muchos castillos y ejércitos enemigos con armas en la mano y hacer milagros o resucitar muertos. Capítulo A. 8. ¿Por qué no discernimos correctamente las cosas y cómo podemos conocerlas? La causa por la que no discernimos correctamente todas estas cosas que hemos dicho y muchas más, es porque no las pensamos en su profundidad, sino que tomamos el amor, cariño, o el odio hacia ellas de inmediato, solo por su apariencia y estudio externo. Así que cuando el amor o el odio hacia estas cosas se anticipan y nublan nuestro nous, entonces no podemos discernirlas correctamente, como son en realidad. 14. Por eso San Gregorio el teólogo, de acuerdo con esto, dice que la verdad acostumbra a ser robada del agapio o del odio. No hay nada tan agradable a los hombres que discutir sobre asuntos ajenos, y sobre todo cuando están afectados e influenciados por el odio o la simpatía por alguien, a causa de los cuales, como suele suceder, la verdad desaparece. Logos apologético. Así que, hermano mío, si no quieres que este engaño encuentre un lugar en tu nous, presta mucha atención, y cuando con una ojeada ves o estudias con tu nous alguna cosa, retén y aguanta lo que puedas tu voluntad y no la dejes amar u odiar la cosa, sino obsérvala solo con la atención de tu nous. Pero ante todo, piensa tranquilamente con sensatez que si esta cosa es lamentable y opuesta a tu tendencia natural, entonces serás inducido por el odio a rechazarlo. Pero si esta cosa te produce agrado, placer, entonces eres inducido por el amor a quererla. Porque cuando el nous no está mareado por el pathos, entonces está libre, lúcido y limpio y puede conocer la verdad y penetrar en la profundidad de la cosa y ver dónde el mal está escondido, si está bajo un falso agrado o si el bien está cubierto bajo una superficie del mal. Pero si la voluntad se ha anticipado a amar o a odiar esta cosa, el nous no puede conocer correctamente, como debería, porque esa disposición, o más bien, ese pathos que ha entrado en el medio, como un muro, perturba y marea tanto el nous y la mente que piensa que la cosa es diferente de lo que es en realidad y la hace pasar como tal en el deseo o ilusión. Y a medida que el deseo ama o odia más la cosa, el cual en cuanto va por delante quiere o odia más aquella cosa, tanto que el nous se va oscureciendo aún más y, así oscurecido, hace que la cosa parezca más amable o más odiosa de lo que realmente es. Así que si no se sigue la regla que antes mencioné, que es muy necesaria en todo este ejercicio, es decir, retener tu deseo de amar u odiar la cosa, estas fuerzas de la psique, alma que son el nous y la voluntad, siempre progresan malamente, como en un ciclo, de oscuridad a mayor oscuridad y de error a un error mayor. Entonces, amigo mío, vigílate y protégete con gran atención y cuidado del apasionado amor u odio hacia cada cosa, por la que no has investigado bien anteriormente con la luz de tu nous y el logos, lógica, razón, correcto, con la luz de las santas escrituras y con la luz increada de la charis, gracia y la oración, y con el juicio de tu Padre espiritual, para no cometer errores y evaluar lo que es realmente bueno como malo, y lo que es realmente malo como bueno. Ya que esto suele ocurrir sobre todo en algunas obras que parecen buenas y santas en sí mismas, pero solamente bajo ciertas circunstancias, es decir, cuando ocurren fuera de temporada o en un lugar inadecuado o con un grado inapropiado, causan un gran daño a aquellos que las intentan, como sabemos que ha ocurrido en el caso de muchas obras loables y santísimas. Capítulo A. 9. ¿Cómo debemos vigilar y proteger nuestro nous de las distracciones por las acciones polifacéticas y la curiosidad? Así como es necesario vigilar y proteger nuestro nous de la ignorancia, como hemos dicho antes, así lo mismo es necesario protegerlo de los actos polifacéticos, o múltiples conocimientos mundanos, los contrarios de la ignorancia. Porque al llenar el nous con muchos logismi vanos, desordenados y perjudiciales, entonces le debilitamos y no puede entender aquello que conviene a nuestra verdadera mortificación y perfección. Por eso, debes estar totalmente como un muerto en todo estudio e investigación de las cosas terrenales, que aunque puedan permitirse, no son necesarias. Y recogiendo siempre tu nous en tu interior, tanto como puedas, hazle ignorante de todas las cosas de este mundo. Los mensajes, las noticias nuevas y todos los cambios y alteraciones, pequeños y grandes del mundo y de los reinos, sean para ti de esta manera, como si no existieran en absoluto. 15.
Y aunque te sean ofrecidos por otros, recházalos, aléjalos de tu corazón y de tu imaginación o de tu fantasía. Que seas un amante cuidadoso de entender las cosas espirituales y celestes, no deseando aprender otra lección en el mundo, aparte del crucificado, su vida y muerte y lo que Él requiere de ti, y por supuesto que agradecerás mucho a Dios, quien tiene como elegidos y amados aquellos que lo aman y se esfuerzan por hacer su voluntad. 15. Por eso San Basilio el Grande aconseja que todas las habladurías mundanas que sean para nosotros como un pequeño sabor amargo. Y el profeta David dice, los transgresores y soberbios me hablaban de frivolidades y vanidades, pero, no proceden según tu ley Señor, Sal 118,85. Debido a que cualquier otro asunto, estudio e investigación es egoísmo y orgullo, cadenas y trampas del diablo, quien como un astuto, viendo que la voluntad de aquellos que se dedican y cuidan de la vida espiritual es fuerte y poderosa, busca vencer el nus de ellos con tales curiosidades, para dominar de esta manera esto y aquello. Entonces, muchas veces acostumbra a inspirar pensamientos supuestamente altos, sutiles y curiosos, especialmente a aquellos que son versados y ágiles en el nus y en aquellos que son fáciles de presumir y vanagloriarse. Porque ellos, cautivos por el placer y la conversación de aquellos pensamientos elevados, en los cuales falsamente creen que disfrutan de Dios, olvidan hacer la catarsis de sus corazones y fijarse al humilde conocimiento de sí mismos y de la verdadera mortificación de los pazos. Y así, después de haber sido atados por la cadena del orgullo o soberbia, se convierten en ídolos de su propio nus, y a continuación, poco a poco, sin darse cuenta, llegan a creer que ya no tienen necesidad de consejo ni instrucción de los demás, porque se han acostumbrado en cualquier necesidad a correr detrás del ídolo de sus propios juicios y razonamientos, lo cual es muy peligroso y difícil de sanar, porque el orgullo o la soberbia del nus ya es más peligrosa que aquella de la voluntad. Porque el orgullo o soberbia de la voluntad, siendo evidente en el nus, se puede sanar fácilmente alguna vez, si se somete a lo que es apropiado. Sin embargo, cuando el nus tiene una convicción firme de que su juicio es superior al de los demás, ¿de quién puede ser sanado y cómo puede someterse a la opinión o juicio de los demás, aquel que no la consideran tan valiosa como la suya? Si el ojo de la psique, alma, que es el nus con el que el hombre puede conocer y limpiar el orgullo y la arrogancia de la voluntad, si pues, el mismo nus está enfermo, ciego y lleno de orgullo o soberbia, entonces ¿quién después podrá sanarlo? Y si la luz es oscuridad y la regla es incorrecta, ¿cómo quiere iluminar o corregir a las demás cosas y a otros? Por eso, debes resistir lo antes posible a este peligroso orgullo o arrogancia del cerebro, antes de que penetre a la médula del nus espíritu del corazón y, oponiéndote a ello, pon riendas o freno a la agudeza de tu nus y somete tu propio juicio al juicio u opinión de los demás, y conviértete como niño tonto en la agapi, amor incondicional, de Dios, y serás más sabio que Salomón. El que piensa que es sabio según este mundo, hágase como niño tonto y llegará a ser sabio. 1 Cor 3 y 18 de la madrugada. Capítulo A. 10. Cómo debemos entrenar nuestra voluntad para que en todas nuestras prácticas internas y externas solo busque agradar a Dios como su objetivo final. Más allá del ejercicio y la formación de tu nous con su mente, debes gobernar también tu voluntad de tal manera que no la permitas dirigirse hacia tus propios deseos, sino que se vuelva una con la voluntad de Dios. Debes comprender que no es suficiente desear y buscar solo lo que agrada a Dios, sino que además, actuando bajo la dirección de Dios, debes querer claramente complacerlo. Para el propósito de esto, tenemos una mayor conflictividad con la naturaleza, en lugar de todas las cosas mencionadas anteriormente. Porque nuestra naturaleza se desvía sola tanto en todas las cosas, a veces incluso en aquellas cosas buenas y espirituales, busca su reposo y su agrado, y de esto, como totalmente sin sospechas, incautamente se nutre como de alimento. Por eso cuando nos son ofrecidas las cosas espirituales, las deseamos de inmediato y las vemos no como promovidas por la voluntad de Dios o solo para agradar a Dios, sino también para aquella gratificación y alegría que viene en nosotros, queriendo las cosas que el Dios quiere. Este error, engaño está tan oculto, cuanto por sí solo es mejor y más espiritual aquello que hemos deseado. Porque no es suficiente con querer lo que Dios quiere, sino también quererlo de la misma manera, cuando y porque Él lo quiere. 16, de modo que también en querer a Dios mismo, a menudo encontramos muchas trampas y engaños de nuestro propio amor, es decir, de la filautía, egolatría y egoísmo, excesivo amor a sí mismo y al cuerpo.
16. Por eso el apóstol nos pide que probemos cuál es la voluntad de Dios, y no os acomodéis al mundo de este siglo, al contrario, metamorfoseaos, transformaos y renovad vuestro interior continuamente para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios y ofrenda viva, santa y grata. Rom 12,2. Puesto que si falta una sola circunstancia o si con toda nuestra voluntad y fuerza no hacemos la voluntad de Dios, es evidente que eso es imperfecto y deficiente. Porque a menudo, nos enfocamos más en nuestro propio interés y bienestar que en la voluntad de Dios, quien desea que lo amemos, lo deseemos y le obedezcamos solo por su doxa, gloria, como mencionamos anteriormente. Así que, hermano mío, para protegerte de esta cadena que impide el camino de la perfección, y para progresar en querer y hacer que cada praxis tuya sea únicamente para la voluntad, la doxa, gloria y el agrado de Dios, el cual en cada praxis silogismos quiere ser el único, el principio y el fin, debes utilizar el siguiente método. Cuando te dispongas a emprender alguna praxis, acción que Dios quiere, y que simplemente es buena, no debes inmediatamente dirigir tu deseo hacia hacerla. En su lugar, primero eleva tu nous con la mente a Dios para determinar si es su voluntad que la desees y, si Él así lo desea y si dentro de esta gustas solamente a Él. Y cuando te dé cuenta de que tu inclinación es movida por esta divina voluntad, debes desear realizar esa praxis, acción y hacerla, ya que Dios la quiere y es solo por su doxa, gloria y obediencia. De la misma manera, cuando quieres detestar aquello que no quiere el Dios, es decir, el mal, no lo apartes inmediatamente, si primero no has fijado la mirada de tu nous y mente hacia su voluntad divina, la cual quiere que lo detestes para agradar a Él. Esto se debe a que el engaño de la naturaleza está oculto de manera tan sutil y por eso es conocido en pocos, porque la naturaleza siempre busca ocultamente para sí misma, y en muchas veces hace ver en nosotros que nuestro propósito es agradar solo a Dios, cuando en realidad no es así. Por eso a menudo pensamos que queremos o no queremos algo por nuestro propio interés, sino para gustar a Dios solo. Así que para evitar este engaño, la verdadera terapia es la catarsis, limpieza, purgación y sanación del corazón, que consiste en despojar al antiguo hombre y revestir al nuevo, y en esto nos orienta toda esta guerra. Pero, para enseñarte el arte para hacer esto, escucha. Al comienzo de cada praxis, acción, debes esforzarte lo más que puedas por liberarte de cualquier voluntad propia, o deseo, y no desear ni realizar nada a menos que primero sepas que estás siendo impulsado a esto solo por la simple voluntad de Dios. Y si en todas tus acciones y obras, tanto las externas como las internas de la psique, alma, no puedes sentir continuamente esta energía de que estás promovido de Dios para gustarle 17, por lo menos estate contento que la tienes en potencia. Es decir, que tú por ti mismo tengas siempre verdadera opinión y convicción en gustar a Dios en cada uno de tus actos. 17. Sentirnos activa la inducción e inspiración de Dios. Esto se logra mediante la divina y espiritual iluminación en el nous, espíritu de la psique, con la que los limpios y purificados se apocalipta, revela la voluntad de Dios contemplativamente o mediante interna inspiración de Dios con un logos o con otras energías y actos de la divina Haris, gracia, energía increada, que son un calor que da vida, una inenarrable alegría, resaltos espirituales, fervor espiritual, lágrimas de corazón, agapi y los demás pazos, pasiones nobles, efectos y emociones divinamente inspirados y bienaventurados que se obtienen no por nuestra propia voluntad, sino de Dios, movidos por otro y de manera pasiva. Mediante la percepción y sentimiento de todas estas cosas nos informamos que aquello que buscamos hacer está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, antes de todo esto, sobre cualquier tema nuestro, tenemos el deber de hacer oración cálida y lúcida a Dios, una y otra vez, y muchas veces. Pero, en las obras y acciones que durarán algún tiempo, no solo al principio es bueno que te motives a ti mismo en este agradecimiento a Dios, sino que debes renovar en tu memoria muchas veces hasta el final el por qué lo haces. 18. Si no lo haces, corres el riesgo de enrollarte en las cadenas del amor físico, amor a sí mismo y al cuerpo que, al declinarse más hacia sí mismo que a Dios, acostumbra muchas veces, con el paso del tiempo, a hacernos inconscientemente cambiar las cosas, modificando nuestros primeros objetivos y propósitos. 18. Por eso San Gregorio el Sinaita escribía que, estate atento también en la predisposición, intención, es decir, tu propósito, y examínala cuidadosamente en cada momento hacia dónde declina.
Si estás sentado en la isugia, serenidad mental y paz cordial, por Dios, ya sea por un bien espiritual o un beneficio psicológico, ya sea que reces o salmodies o trabajes en alguna virtud, ten cuidado para no ser atrapado sin saber lo que estás haciendo. Capítulo 12, Filocalía. Por lo tanto, si uno no presta atención a esto, a menudo comienza a hacer una obra con la intención de agradar solo a su Señor, luego después de un tiempo, sin darse cuenta que le guste ser conducido con su propia voluntad, de tal manera que olvida la voluntad divina, y queda tan atado a la satisfacción de esta obra que, si el mismo Dios se la obstruye a través de alguna enfermedad o tentación de los demonios o de los hombres o de cualquier otra manera, éste se disgusta y se trastorna completamente. Y a veces juzga y condena a los demás de que fueron su obstáculo, por no decir que alguna vez gime también contra el mismo Dios, lo cual es una señal clara de que su juicio no era completamente de Dios, sino que nació de la raíz podrida y corrupta de la filactía, egolatría, excesivo amor a sí mismo y al cuerpo, egoísmo. Porque aquel que se mueve y actúa únicamente por la voluntad y el agradecimiento a Dios, no prefiere una obra sobre otra, ya sea que una sea grande y alta y la otra pequeña y humilde, sino que quiere ambas por igual, porque son gustadas y agradables a Dios, ya sea por el momento, o por el método o alguna otra circunstancia que solo Él conoce. Así que, ya sea que realice la obra importante y grande o la pequeña y humilde, permanece igual de tranquilo y en paz, porque de cualquier manera logra y disfruta de su propósito, que es ser agradable a Dios en todas sus obras y actos, ya sea en la vida o en la muerte. Por esto, presentes o ausentes, nos esforzamos por ser gratos a Dios, tanto si estamos en este cuerpo corrupto, como cuando partimos de este hacia el cielo durante la muerte. 2 Cor 5,9. Por lo tanto, querido amigo, que seas siempre cuidadoso y reservado contigo mismo e intentar dirigir tus praxis hacia este propósito y objetivo final. Si alguna vez te sientes impulsado por el deseo de tu psique, alma a hacer el bien para evitar los lugares de castigo y disfrutar del paraíso, incluso puedes considerar como tu último propósito agradar y desear a Dios, quien quiere que entres en el reinado de su realeza increada y no vayas al Hades. Sin embargo, esta causa, es decir, el fin, nadie puede conocerla correctamente, por mucho poder y fuerza que tenga. Porque una obra, aunque sea muy humilde, aunque sea muy pequeña, cuando se hace con el propósito de agradar solo a Dios y a su doxa gloria, es infinitamente más valiosa, por así decirlo, que muchas otras obras importantes, gloriosas y grandes que se realizan sin este propósito. Así que, junto a Dios es más agradable dar un solo céntimo a un pobre, solo por la causa de agradar a Dios, en vez de despojarte de todos tus bienes para otro propósito y fin, y si lo haces con el propósito de disfrutar de los bienes celestiales, que son un objetivo no solo bueno, también muy deseado. Esta práctica, que debes llevar a cabo en todas tus praxis, acciones, es decir, tener un solo propósito de agradar solo a Dios, en el principio este ejercicio te parecerá difícil, pero después de un tiempo te resultará fácil, primero ya sea de la costumbre de estar siempre atento a esta cuestión y segundo por desear siempre a Dios y por el respirar con una disposición viva de tu corazón, como el bien supremo y único, que es digno de ser buscado no solo para sí mismo, sino que todas las criaturas lo busquen y lo sirvan. Y que sea amado más que cualquier otra cosa. El tener en cuenta esta infinita magnanimidad y recompensa de Dios, cuanto más profunda y continua se hace, tanto más eficaces serán las prácticas de nuestra voluntad a las que hice referencia anteriormente. Así que, más fácil y rápido desarrollaremos el hábito de hacer cada una de nuestras praxis, acciones solo por el amor y la gratitud del Señor, quien solo es digno de ser amado. Por último, si deseas comprender si Dios te impulsa a cada una de tus praxis, debes pedirlo a Dios con una oración ferviente, rogándole que te añada incluso esta Haris Gracia junto con las innumerables donaciones y Haris Gracias que Él te ha dado y sigue dando, solo por agapi, amor incondicional, y sin ningún beneficio propio. Capítulo A. 11 Algunos pensamientos que fomentan el deseo del hombre de hacer siempre la voluntad de Dios en todo. Para impulsar tu voluntad con mayor facilidad, desear en todo la gratitud y la doxa gloria de Dios, recuerda a menudo que Él te honró y te amó de diversas maneras, te creó de la nada o de la inexistencia, a su imagen y semejanza, y todas las demás criaturas y creaciones las hizo para tu servicio propio, te redimió de la esclavitud del diablo,
enviando no a un ángel, sino a su Hijo unigénito para rescatarte, no con un precio corruptible de oro y plata, sino con su preciosa sangre y la muerte más cruel e ignominiosa. Y después de todo esto, en todas horas y en cada instante, Él te protege de los enemigos, lucha por ti con su divina Haris, gracia, energía increada, y tiene preparado como alimento tuyo y doxa gloria tuya a su amado Hijo en los santos misterios inmaculados. Todo esto es una señal de una magnífica honra y agapi, amor que Dios tiene para ti, tan grande, que nadie puede comprender cuánta honra ofrece un rey tan grande a nuestra insignificancia y aflicción, y, por otro lado, cuánta honra y respeto debemos rendir nosotros a su tan importante grandeza, el cual hizo para nosotros tantas cosas maravillosas. Y si los reyes terrenales, cuando son honrados por los hombres, se sienten obligados a recompensarlos, cuanto más nosotros los insignificantes, debemos hacerlo al Rey del universo por el cual somos tan amados y apreciados. Además de lo que hemos dicho antes, recuerda siempre en tu mente que, la majestuosidad divina por sí sola es infinitamente digna de ser honrada y servida por todos, de la manera que más le agrade. Capítulo A. 12. La lucha entre las múltiples voluntades y deseos que existen en el hombre. Debes conocer bien que en esta guerra, hay dos voluntades opuestas dentro de nosotros, una es la voluntad de nuestra parte lógica o logística de la psique, alma, por eso se llama voluntad lógica y es superior, la otra es la sensible de los sentidos, por eso se llama voluntad sensual y es inferior, y aún más comúnmente se llama voluntad irracional o animal, voluntad de la disposición de la carne y del pathos. Con la voluntad superior y lógica, queremos todo lo bueno, y con la voluntad inferior e irracional, queremos todo lo malo. Entonces, cuando queremos algo solo con la percepción sensible, hasta que no la emparejemos y concordemos con la voluntad superior y lógica, no se considera que la queremos de verdad. Así que toda la guerra invisible, primero se mantiene en esto, es decir, en no permitir que la voluntad superior se incline y se someta a la inferior. Porque la voluntad lógica que se encuentra entre la voluntad de Dios que está por encima de ella y la voluntad sensible de los sentidos que está por debajo, es atacada tanto por una como por la otra. Debido a que cada una de ellas quiere arrastrarla, dominarla y someterla en sí misma. 19. Estas tres voluntades se llaman también leyes por el apóstol Pablo, Rom Cap. 7. La voluntad lógica, la ley del nous y la ley animal o irracional que se encuentra en los miembros del cuerpo y va en contra de la ley del nous con la mente y del deseo de Dios, y contra de la ley espiritual y de la ley de Dios con las que conecta la ley del nous. Y añade también una cuarta que es la ley del pecado, que según San Juan Damasceno es el ataque o asalto que lanza el diablo con malos logismi, en donde queda cautiva la ley del nous que se encuentra en los miembros del cuerpo, y el deseo lógico junto con la ley del nous. San Juan Damasceno esto lo llama conciencia, teología, capítulo 99. Por eso, es una gran prueba, esfuerzo y sufrimiento, especialmente al principio, para aquellos que están acostumbrados al mal cuando deciden cambiar su vida terrenal y carnal y entregarse a la agapi, amor incondicional y servicio de Dios. Porque las contradicciones que recibe la voluntad lógica de ellos, por la lógica de Dios y por la lógica sensible o carnal, las cuales permanecen en una parte y en otra y pelean, son pruebas muy fuertes y las sienten fuertemente, cosa que no ocurre en aquellos que ya se han acostumbrado a vivir y reposar en las virtudes o en las maldades. Porque los virtuosos se someten fácilmente a la voluntad de Dios, mientras que los malos se inclinan hacia la voluntad sensual, carnal o animal de los sentidos sin oposición. 20. Por lo tanto, nadie debe presumir que puede adquirir las verdaderas virtudes cristianas y servir a Dios como debe ser, si no se esfuerza realmente a sí mismo a abandonar no solo los mayores placeres, sino también los menores, en los que antes estaba entregado con amor mundano. Y es por eso que muy pocos llegan a la perfección. 21. Porque, según Salomón, cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Proverbios 18:3. 21. Porque la perfección y la unión con el Dios es una cosa tan grande, sutil y fina, de modo que el más mínimo obstáculo, tan fino como un pelo, puede privarnos y dejarnos sin la unión con el Dios, como dice San Simeón el Nuevo Teólogo, de modo que si por nuestra negligencia, acedia y descuido tenemos algún pequeño logismos, pensamiento, o duda de fe, o cobardía, o cualquier otro pathos, no seremos dignos de tener como cohabitante en nuestra psique, alma a Dios. Porque,
después de conquistar los mayores placeres con dificultad, no quieren después someterse a sí mismos para vencer incluso los deseos más pequeños e insignificantes que a menudo los dominan. Por ejemplo, hay algunos que no quitan una cosa ajena, pero aman excesivamente lo que es suyo. Hay otros que no buscan ganancias indebidas y honores con medios ilegales e inapropiados, pero no las aborrecen como es debido, sino que las desean, y algunas veces las buscan de distintas maneras. Otros cumplen los ayunos estipulados por su deber y obligación, pero están dominados por la glotonería y la gula comiendo más de lo necesario. Otros viven con continencia y autodisciplina pero no se desapegan de algunas compañías que les agradan, lo que les representa un gran obstáculo para la vida espiritual y la unión con Dios. Y especialmente, deben evitar aquellas amistades con personas jóvenes y devotas, de las cuales, cuanto menos teme alguien, más debe evitarlas. 22. Aquí apunta, hermano mío, que por algunas tendencias naturales o pazos, los cuales no se consideran pecados mortales, ni perdonables, al no hacerse por nuestra predisposición o voluntad, están sujetos a la idiosincrasia, temperamento de los cuerpos y estos se llaman imperfecciones, defectos y faltas naturales. Por ejemplo, hay muchos que por su naturaleza son amargados y melancólicos o depresivos, otros estrictos, irritables y de mal genio. Otros ligeros en el logismos pensamiento e insostenibles. Mientras que otros son obstinados, otros son amantes de la amistad y algunos tienen otros defectos físicos. Por lo tanto, debemos luchar también contra estos defectos, corrigiendo los excesos y las deficiencias con el discernimiento del logos correcto y sano juicio, transformándolos en virtudes. Porque ningún defecto natural, por muy salvaje que sea, puede resistir tanto como para no ser vencido por nuestra predisposición y voluntad con la charis gracia, energía increada, de Dios, con nuestro esfuerzo y con nuestra diligencia y atención. Digo que debemos luchar incluso contra estas imperfecciones, porque, ya sean naturales o no, nos impiden alcanzar la perfección. Por lo tanto, lo que se deduce de lo que hemos mencionado, es que a ellos les persigue el hecho de que realizan buenas obras, pero incompletas, defectuosas y conformes a los deseos de la estima y elogios del mundo. El resultado de esto es que no progresan en el camino de la salvación, sino que retroceden y caen de nuevo en los primeros males, porque no aman la verdadera virtud ni parecen agradables a Dios, quien antes les liberó de la tiranía del diablo. Por lo tanto, siguen siendo ignorantes y ciegos al no ver el peligro en el que se encuentran en algún momento, ya que piensan que son seguros y sin peligro. Y aquí se revela un engaño, aún más perjudicial porque es menos conocido, porque son muchos los que siguen una vida espiritual, pero aman más de lo que deberían a sí mismos, aunque en realidad no saben amarse. Porque se ocupan más de aquellas luchas que su deseo inclina, y dejan de lado las que entran en conflicto con su inclinación natural y con los deseos de los sentidos, sensibles o sensuales y carnales, que debían haber combatido con todas sus fuerzas y energías de manera justa. Por eso, amado en el Señor, hermano mío, te pido que ames siempre la dificultad y la prueba que trae consigo esta guerra, incluso si a veces estás vencido por ella. Porque dice Sirácides, no aborrezcas el trabajo fatigoso, 7,16. Porque aquí radica todo. Mientras más ames la dificultad que muestra a los principiantes la virtud y la guerra, tanto más y más rápido vencerás. ¿Qué digo? Si amas más la penosa y dura guerra contra los pazos que tus propias virtudes y victorias, naturalmente adquirirás mucho más rápidamente todo lo bueno. Capítulo A. 13. Cómo uno debe combatir contra la voluntad insensata de los sentidos y con respecto a las acciones que la voluntad debe llevar a cabo para adquirir las costumbres de las virtudes. Cada vez que, por un lado, el deseo insensato de los sentidos y por otro lado, la voluntad de Dios, atacan tu deseo lógico, y cada uno quiere vencer, tú debes ejercitarte y esforzarte de muchas maneras para que venza totalmente el deseo de Dios. Entonces, cuando seas atacado por los movimientos de algún deseo insensato de los sentidos, debes resistir fuertemente para que la voluntad de la lógica no sea captada por ellos. B. Una vez que se detengan, debes llevarlos nuevamente contra ti, para vencerlos y expulsarlos lejos de ti con mayor fuerza y violencia. C. Y otra vez después de todo esto, vuelve a reclamarlos en esta tercera guerra, en la que te acostumbrarás a odiarlos con toda tu psique, alma y los detestarás y los tendrás asco. 23.
Aquellos que, después de avanzar en la práctica, se han hecho fuertes en el logismos pensamiento, liberándose de toda doxa, gloria falsa y absurda, han adquirido un verdadero logos correcto a través de la teoría contemplación, consideración, de los logos espirituales y verdaderos, aquellos que se encuentran en la divina escritura y en la creación. Ellos pueden resistir, rechazar y combatir contra los pazos, vicios, emociones, pasiones y padecimientos, y los logismi, pensamientos simples o unidos con fantasía, con reacción irascible. Es decir, unas veces con logos, lemas o versos de la divina escritura contra los pazos y los logismi que les atacan, ya que con esta contradicción el Señor luchó y venció las 3 tentaciones o ataques que le trajo el diablo. A. La tentación de la filidonia, hedonismo, amor al placer, sensualidad o voluptuosidad. B. La filodosía, amor a la gloria mundana, vanagloria, vanidad. Y C. La filargiría, amor al dinero y las riquezas, codicia, avaricia. Pero en otras ocasiones, con el logos correcto y natural, que demuestra la falsedad y el engaño de los pensamientos sembrados y los pazos que luchan, por eso estos se llaman verdaderos, ya que luchan directamente contra los enemigos, los vencen y son coronados. Aquellos, sin embargo, que son débiles en el pensamiento, es mejor que luchen contra los logismi y los pazos indirectamente en segundo plano, es decir, tan pronto como los pensamientos o los pazos los ataquen, correr en contacto consciente con oración hacia Dios, hasta que se calmen con la oración también los movimientos de los pazos y los discursos de los pensamientos, como enseña San Isaac el Sirio. Aunque esto principalmente no se llama guerra sino huida de la guerra debido a la debilidad que existe. Pero estos enfermos, alguna vez cuando son atacados exageradamente de los pazos y los logismi, o cuando conocen que en sí mismo tienen la fuerza, deben luchar también directamente contra los logismi y los pazos, para que se vea también su propia valentía y la libertad de la voluntad contra este malvado, ya que esto también nos lo dice el mismo San Isaac el Sirio. Sin embargo, cuando atacamos directamente los pazos y los logismi, una ayuda invencible, como arma de guerra, es tener el nombre del Señor Jesucristo, es decir, Kiri Yesou Christe Iye Touteo Eleison me Kiri, Señor Jesucristo Hijo de Dios, Eleison me, ayúdame, sáname, ten compasión o misericordia de mí, como también lo decimos en el 16º capítulo. Porque de esta manera también luchamos y vencemos a nuestros enemigos, y en esto no nos enorgullecemos, sino que registramos la victoria misma en el nombre victorioso del Señor. Ten en cuenta que un vehículo supremo y poderoso en la guerra de los pazos y los logismi, es el desprecio. Es decir, que uno desprecie como ladridos de perros sin dientes los asaltos y ataques de los logismi y los movimientos de los pazos, y especialmente los pazos y los logismi, que ya había luchado y rechazado anteriormente, y nuevamente con descaro lo molesten y, volviéndose serio y silencioso consigo mismo, no desee ni regrese para considerarlos ni escucharlos, cumpliendo ese salmo que dice, pero yo me hacía como sordo que no quiere oír y como el mudo que no abre la boca para hablar, Sal 37,14. Pero que corra en el camino de la virtud y del progreso, sin ser obstaculizado por las pequeñas trampas y niños sustos o espantos de los logismi, y aquel que quiere, pues, que utilice esta arma y se beneficiará mucho. Estas 3 guerras o batallas deben llevarse a cabo en cada uno de nuestros deseos incontrolados, excepto en los placeres carnales, de los cuales hablaré en el momento apropiado. Por último, también debes realizar praxis, acciones contrarias a cada uno de tus pazos.